Y los que nos quedamos, por favor, vayan abriendo su Biblia en Mateo capítulo 13. La semana pasada también estudiamos ahí en el capítulo 13 la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? Sí, ok. Si les hago un examen ahorita, puro 10, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar otra parábola de este capítulo 13. Una parábola pequeñita del Señor Jesús. Pequeñita. ¿Cuál creen que sea? Si dije pequeñita, semilla de mostaza, puede ser. No, va a ser la parábola de la levadura, versículo 33. Una parábola muy chiquita del Señor Jesucristo. Y dice aquí el Señor: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Como ya sabemos, historias bonitas, pero a veces difíciles de entender. Se requiere un poquito de entendimiento. Eso quiere decir, pues, meterse un poquito, estudiar, para entender un poquito bien, un poquito más el significado de la parábola. Como decíamos, nuestro Señor Jesucristo dio el significado solamente de 2 parábolas, la del sembrador y la de el trigo y la cizaña. Las explicó, representa esto y esto cosa representa esto, y las demás las dejó así, parábolas sin explicación. Así que tenemos que echarle un poquito más de ganitas y aplicar unos principios importantes para la interpretación de parábolas. ¿Cuál es uno de los principios importantes? Que interpretemos la parábola de acuerdo a su significado primordial, que no le demos muchos significados. La parábola nada más tiene un significado. Puede tener varios elementos, pero todos los elementos de la parábola los tenemos que sujetar a la interpretación principal, al mensaje principal de esa parábola. Hay personas que de una sola parábola y de cada personaje o de cada elemento de la parábola da una enseñanza diferente. Y no, la parábola tiene nada más una interpretación. Y debemos sujetar todos los elementos de la parábola a esa interpretación. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a ver cuál es la interpretación de esta parábola. Primero, recordar que es una parábola en la que Jesús dice lo mismo que en varias de estas parábolas del capítulo 13, el reino de los cielos es semejante a. También la comienza aquí diciendo eso mismo, ¿no? Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a. ¿Qué decíamos que tenemos que entender cuando vemos esta frase, el reino de los cielos? Se refiere a una manera de vivir de los que han recibido el reino de los cielos, ¿sí? Ok, ¿qué más? ¿Qué es el reino de los cielos? La voluntad de Dios. Bueno, ¿qué más? Un lugar donde Dios es el gobernante, ¿no? Dios es el rey. Si es un reino, significa que hay un rey, y ese rey es Dios. Y eso quiere decir que el que pone las normas, las leyes, su voluntad dentro de su reino es Dios. Entonces Dios tiene un reino donde Él es el rey y donde Él establece su voluntad, establece sus principios morales, sus metas, sus propósitos. Muy bien. Pero ese reino, ¿dónde está? En los cielos, porque es el reino de los cielos. Entonces Dios establece su reino allá, sí, pero ¿qué sucedió con Jesús? Cuando Jesús vino, Él lo implantó aquí, a través de su mensaje, a través de Él y a través del mensaje del Evangelio. Entonces, a partir de ese momento en el que Jesús viene y muere en la cruz, entonces todos los que creen en Él, ¿qué sucede?
forman parte, son hechos parte del reino de los cielos. Por eso decimos que aunque somos mexicanos y terrenales, realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Si hemos creído, nosotros ahora somos celestiales, ¿ok? Somos ciudadanos del reino de los cielos, al haber creído. Eso quiere decir entonces que nos regimos bajo las normas del reino de los cielos, bajo las normas divinas que están estipuladas ¿en dónde? En la palabra. Aquí entonces nosotros nos regimos por las normas de Dios. Todos los que somos creyentes, que somos de Cristo, que hemos aceptado la salvación de Jesús, hemos sido hechos parte del reino de los cielos y por lo tanto nos regimos bajo las normas del reino de los cielos. Los discípulos entendieron eso. ¿Recuerdan eso cuando les prohibieron terminantemente? Les dijeron, les prohibimos terminantemente que prediquen en ese nombre. ¿Y entonces qué respondieron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la postura de alguien que entiende que es parte de un reino diferente, del reino de los cielos. Obedeces primero a Dios. Ahora, si las normas de este mundo no se pelean con las de Dios, entonces obedeces las normas del mundo, obedeces las normas de tu país, las leyes de tu comunidad, las obedeces mientras no contradigan alguna norma bíblica. Ahí es donde ya no. Eso sería nada más el punto. Entonces, el reino de los cielos. Ahora dijo Jesús, seguimos adelante, ¿no? El reino de los cielos es semejante a. Ahí viene la analogía. Ahora, ¿con qué lo representa el Señor? Ya lo ha representado con una semilla que cae en tierra, ya lo representó con el trigo y la cizaña y de muchas otras formas. En este caso, dice que es semejante a la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Y aquí es donde tenemos que detenernos un poquito, ¿no? Porque yo no creo que muchos de nosotros conozcamos la levadura o el efecto de la levadura. Tenemos que detenernos a entender un poquito para que podamos entender lo que quiso decir el Señor. Pues hay que conocer lo que es la levadura. Primero, definición de diccionario. De hecho, la palabra levadura es la palabra sume, en este caso es un sustantivo, y es esto lo que sigue. La levadura es hongos microscópicos que realizan la descomposición de distintos alimentos como el azúcar o los carbohidratos a través de un proceso de fermentación para obtener sustancias y nutrientes para el cuerpo, como lo son las proteínas y las vitaminas. Esta es la definición de diccionario. Entonces, ¿qué es la levadura? Hongos microscópicos, ¿sí? Que al unirse, ¿no?, con una masa de trigo, al unirse con el trigo, realizan una descomposición. Fíjense lo que es curioso, ¿no? Es por eso también al leudar una masa se le llama fermentar esa masa. Es un proceso de fermentación. Es como cuando se fermenta el tepache, que viene de la piña, ¿no? La piña entonces se fermenta, es un proceso similar. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de levadura para diferentes usos. Aquí estamos hablando de la levadura que se utiliza para fermentar el pan. Entonces, ¿qué es lo que hace esta levadura? ¿Qué es lo que hacen estos hongos? Descomponen ciertos elementos de la masa, específicamente sus azúcares y carbohidratos. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, porque al descomponer esas sustancias, al modificar esos elementos, obtiene otras sustancias como nutrientes para el cuerpo, ciertas proteínas y ciertas vitaminas B. No todas las B, por ejemplo la B12 no, pero el resto de las vitaminas B sí. Entonces el cuerpo se enriquece vitamínicamente a través de ello. Ahora, además de esa descomposición, a través de eso que produce en la masa,
¿Cuál es el resultado? Bueno, un pan que se ha leudado, ¿qué sucede? Se infla, queda más esponjosito, huele mejor y sabe mejor. En cambio, cuando una masa no se le pone levadura, ¿qué sucede? Queda aplastado y no huele tan bien y al probarlo no es tan rico, ¿no? Ese es el resultado de leudar la masa. Entonces, un pan sin haber pasado por el proceso de fermentación es duro, seco, sin sabor. En cambio, después de ser leudada la masa, queda un pan esponjoso, aromático y sabroso. Qué interesante, ¿no? Lo que quiso decir Jesús cuando dice que el reino de los cielos es como levadura. Claro que se requiere un tiempo, un proceso. Por esto, esa es la razón por la que en la fiesta de la Pascua no debía haber levadura en el país ni en las casas, no debía haber levadura en las casas, y el pan que ellos se debían de comer con el cordero no debía ser pan con levadura, sino pan sin levadura. ¿Saben por qué? Y que después por ello se le dio la representación de pecado a la levadura. En la Biblia mayormente se considera la levadura como un tipo del pecado. Pero ¿saben por qué en la Pascua no tenía que haber pan con levadura? ¿Quién quiere ver Éxodo 12, 11? Doce, 11. ¿Cómo se tenía que comer la Pascua, la fiesta de la Pascua? Se tenía que comer vestidos, con su calzado en sus pies, con su bordón en su mano, listos para salir. ¿Por qué? Porque en la Pascua ellos tenían que recordar cómo a través de las plagas Dios los libró de la esclavitud en Egipto. ¿Qué sucedió después de comer la Pascua en la noche? Al siguiente día en la mañana los egipcios los corrieron, váyanse de aquí, y les damos oro y telas y váyanse de aquí, los corrieron tempranito. ¿Cómo comieron la Pascua? No tuvieron tiempo para más. Dice, ustedes comerán la Pascua, la palabra clave ahí es apresuradamente. ¿Cómo tenían que comer la Pascua? Apresuradamente. Ellos no podían estarse ahí las horas comiendo y platicando. No, la Pascua se comía apresuradamente. Por eso, panes sin levadura, porque representa que no tuvieron ni tiempo para preparar un pan con masa leudada. ¿Por qué? Porque es un proceso largo. Tienes que ponerle la levadura a la masa, amasarla, luego dejarla reposar, luego darle otra revolcada y luego dejarla reposar más y después ya va a hacer los panes y todo ese asunto. Se requiere tiempo. ¿Y cómo se tenía que comer la Pascua? Apresuradamente. Porque leudar la masa es un proceso que tarda algún tiempo. Ahora, como yo decía hace un momento, la levadura es mayormente en la Biblia, en muchos pasajes, asociada con el pecado. Pero les voy a quitar esa situación de la mente, ¿sí? No piensen en eso, porque cuando nosotros nos encerramos en algo y siempre que veamos levadura vamos a pensar pecado. No, no siempre. No se encierren, porque la mayoría de las veces alguna palabra, alguna cosa represente algo en la Biblia, no significa que siempre va a ser así. Tiene que estudiar el contexto. No siempre la levadura representa pecado. Entonces, ¿qué representa la levadura? Vamos a ver algunos pasajes para que entendamos cómo debemos entender la levadura. ¿Qué representa verdaderamente la levadura para los tiempos bíblicos? ¿Listos? Por ejemplo, Lucas 12:1. Solamente unos ejemplos, ¿sí? Dice Lucas 12:1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Entonces Jesús le dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En este caso el Señor Jesús definió muy bien a qué se estaba refiriendo, a la hipocresía. Entonces, ¿qué les estaba queriendo decir con guardaos de la levadura de los fariseos? No sean hipócritas como ellos, no les aprendan esa conducta. Entonces, ¿la levadura qué representa? Contaminación, por ahí va. Influencia. No te dejes influenciar por el comportamiento hipócrita de los fariseos. Es muy fácil caer con lo que ellos hacen, porque imitar lo malo siempre es lo más fácil. Lo que Jesús estaba diciendo: no se dejen influenciar por su conducta. A pesar de que ellos son líderes en Israel, los fariseos eran considerados líderes de la nación. Se les guardaba cierto respeto, cierto temor. Si alguien se acercaba a un fariseo y te decía algo, cuidado. Eran gente de influencia y Jesús les dice: no te dejes influenciar por ellos. Te van a pegar su hipocresía. ¿Otro caso? Mateo 16:12. Entonces, y es el mismo caso, pero visto desde el punto de vista de Mateo, ¿no? Cuando Jesús les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, y ellos pensaban que le estaba reclamando porque no habían traído pan, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, luego aquí en 16:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí está. Entonces, ¿qué le está diciendo? No se dejen influir. Cuando Jesús les dice: no se dejen, no acepten la levadura de los fariseos y saduceos, ¿qué le está diciendo? No se dejen influir por ¿aquí qué es? La doctrina que ellos enseñan. Otra vez, son gente de autoridad, que lo que ellos dicen normalmente todo el mundo pues lo obedece, pero ustedes no. Ustedes son mis discípulos, ustedes no se dejen influenciar por la doctrina de los fariseos y saduceos. Volvemos al mismo punto. Levadura es influencia, representa influencia. Ahorita vamos a seguir viendo. Otro texto, Gálatas 5. Versículos 7 al 9. Vosotros corríais bien, dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Los gálatas estaban siendo atacados por falsas doctrinas de los judaizantes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿quién los fascinó para obedecer un evangelio diferente? ¿Qué les pasó? Dice aquí el Señor, ¿no? Estamos en el 7, ¿verdad? Dice: ¿quién os estorbó? Esta persuasión, dice aquí, no procede de que os llama. Esta persuasión, esta influencia sobre ustedes. Luego dice: un poco de levadura, un poco de influencia negativa sobre tu vida. ¿Qué sucede? Afecta toda la masa, afecta toda tu vida. Un poco de mala influencia. Por eso los papás somos tan estrictos con los hijos, ¿no? Los hijos tienen que entender esto, los hijos adolescentes que están aquí. Cuando tu papá o tu mamá te dice: no vas, no te juntas, no vas, ¿qué sucede? Sabemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Una poca de mala influencia te puede afectar negativamente en gran manera, porque este es el principio. Un poco de levadura leuda mucha masa. Tienes que echar un poquito de levadura para afectar mucha masa. Así es la mala influencia. La mala influencia es poderosa para destruir. Un caso más o menos similar. Aquí en este caso, ¿de qué estamos hablando? También falsa doctrina, ¿no?
Se están dejando engañar. Vamos a 1 Corintios 5, versículos 4 al 6. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué estaba sucediendo aquí en la iglesia? Un caso de inmoralidad. Un hombre que se estaba metiendo ¿con quién? Con la mujer de su padre. Y dice aquí un acto de inmoralidad que ni siquiera se nombra entre los gentiles y está pasando en la iglesia. Entonces, ¿qué dice Pablo? El tal sea entregado a Satanás. Luego versículo 6, no es buena vuestra jactancia, o sea, ¿por qué no han hecho algo? ¿Cómo es que tienen a esa persona ahí como si nada pasara? Lo peor de todo no es que hubiera alguien queriendo estar con la mujer de su padre, eso no es lo peor es que la iglesia no hace algo al respecto, eso es lo peor del asunto. Entonces vuelve a decir la frase el apóstol Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si ustedes están dejando que esto pase en la iglesia, toda la iglesia pronto será afectada por ese mal comportamiento. Influencia. ¿Qué representa la levadura? Una poderosa influencia. Para bien o para mal, como lo vamos a ver aquí, que en este caso es para bien. La levadura representa una poderosa influencia, para bien o para mal. Y como dije, ¿cuál es el principio aquí? Que normalmente se requiere un poquito de mal para hacer mucho daño. El ser humano es fácilmente influenciado por lo malo. Para lo bueno no, para lo bueno se requiere mucho trabajo. Para que tengamos buenos hábitos se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero para lo malo se requiere un momento, una pequeña influencia, una mala decisión. Hacer lo malo es fácil. Hacer lo bueno es difícil, se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo para crear un buen hábito. Este es el principio, ¿no? O sea, para lo malo es fácil, lo bueno cuesta trabajo. Ahora, sin embargo, aquí tenemos una cosa muy especial. Porque un poquito del reino de los cielos puede afectar positivamente de una manera poderosa al que lo recibe. Es lo que está diciendo, esto es algo fuera de lo común, porque normalmente se requiere poquito de lo malo para hacer mucho daño. Pero para hacer algo bueno se requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, aquí, con poquito del reino de los cielos, se puede hacer una gran influencia. Aquí se rompe la norma. Vamos a seguir entonces estudiando este pasaje. Vamos a hablar de esa influencia poderosa que es el reino de los cielos. Regresamos a Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo el Señor: el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Ya estamos entendiendo de qué está hablando Jesús? ¿Sí? El reino de los cielos es una poderosa influencia en aquellos que lo reciben. Ahora sigamos leyendo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Qué curioso, ¿no? Que Jesús hable de una mujer. Pero es que era lo normal en aquella época ver a los hijos de familia o al hombre de familia, ver que la que trabajaba la masa era la mujer. En la casa, la que hacía los panes era la mujer. Por eso es común. Acuérdense que las parábolas tienen que ver con cosas comunes para la gente que estaba viviendo ahí. Y lo más común era ver a una mujer trabajando la masa y leudando la masa. Y eso era lo común. Por eso dice una medida semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Un poco de levadura escondida en 3 medidas. Como dijimos, se requiere poca levadura para mucha masa. 3 medidas de masa, 3 medidas de harina.
Ahora, aquí hay una palabra clave muy interesante, y escondió, dice que la escondió. Cuando uno lee a simple vista esto dice, a ver, ¿cómo que escondió la levadura? ¿Dónde la escondió? Dice que escondió la levadura en 3 medidas de harina. Y los que no sabemos de esto, ¿no? Decimos, ¿cómo que la escondió? ¿Y qué hizo? Entonces la metió en una bolsita y la puso abajo de la harina para que no se viera. Esta palabra es muy interesante, ¿no? La palabra escondió, porque es la palabra encrupto, de donde viene encriptar. ¿Y qué se refiere? ¿A qué se refiere entonces? A integrar. La palabra clave aquí sería, o la mejor traducción aquí sería, integrar. Esta mujer tomó levadura y la integró en 3 medidas de harina. ¿Cómo se integra la levadura en la harina? ¿Cómo? Amasándola, claro. Entonces a la harina de trigo se le pone la levadura y luego se le echa agua. ¿Y saben qué es lo que activa la levadura? El agua. Entonces comienza a trabajar la levadura. Pero esta mujer, ¿qué tuvo que hacer? Amasar la harina. ¿Para qué? Para que la levadura quedara integrada en las 3 medidas por igual, en todas las 3 medidas por igual. Se tiene que amasar. Esto nos habla un poquito acerca del proceso mediante el cual el reino de los cielos llega a una persona. El reino de los cielos tiene que ser anunciado, tiene que ser creído para que pueda ser integrado a la persona. Si el reino de los cielos no ha sido integrado a la persona, no se da este proceso, ¿no? El reino de los cielos no afecta a esa persona. Para que el reino de los cielos afecte a esa persona, la levadura tiene que ser integrada, a la masa. ¿La masa qué representa en este caso? Puede ser una persona o a un grupo de personas, una familia, una iglesia, una ciudad, un país. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el reino de los cielos afecte poderosamente a mi persona, a mi familia, a mi comunidad, a mi país y al mundo. Que el reino de los cielos afecte poderosamente a todos los niveles. La masa representa cualquiera que reciba el reino de los cielos. Entonces, pero para que la persona realmente lo reciba, tiene que amasarse. ¿Para qué? Para que sea integrado el reino de los cielos. Por eso nosotros creemos que el evangelismo es un proceso. Es muy raro que una persona entienda el evangelio y lo acepte así. No. Hay que entender el proceso, y cada persona puede tener procesos distintos, unos más tardados, otros más rápidos, pero tenemos que trabajar con la persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo al evangelizar? Estamos integrando el reino de los cielos a la vida de esa persona, y cuando esa persona finalmente lo cree, la levadura se activa. La levadura se activa y comienza a hacer algo en la vida de esa persona. ¿Se dan cuenta de lo que se trata aquí la levadura? El reino de los cielos activándose en la vida de alguien. Y cuando el reino de los cielos es activado en nuestras vidas, hermanos, suceden cosas tremendas en nosotros. Un cambio de vida tremendo en la persona que lo recibe. De eso estamos hablando. La levadura que tomó una mujer y escondió, o sea, integró en 3 medidas de harina. Y aquí la palabra integró, como dijimos, es la palabra necrupto, significa esconder dentro, o sea, amasar dentro. Y luego dice en 3 medidas de harina, la palabra en es la palabra eis, que significa hacia adentro. Queda muy claro qué es lo que está hablando aquí. Se refiere a integrar la levadura dentro de la masa a través del proceso de amasar. Ahora vean lo que sigue. Hasta que todo, eso quiere decir, tiene que pasar tiempo. Por eso decíamos, la persona tiene que entender el evangelio, razonar el evangelio, creer el evangelio, para que entonces la levadura se pueda activar y hacer algo en la persona. Dice, hasta que todo fue leudado, tiene que pasar un tiempo. Y hay que respetar el proceso de cada persona. No te canses de predicar el evangelio,
porque la persona tiene que tener su proceso y tiene que entender y creer el Evangelio. Hasta que todo, o sea, esta es la palabra holos, que significa todo en su totalidad, porque como fue bien integrada la masa, la levadura a través de amasar, fue bien integrado. ¿Qué sucede? Que todo es leudado, todas las 3 medidas de masa, todo fue leudado. ¿Qué significa leudado? Todo fue fermentado, todo fue afectado y está en voz pasiva. Todo fue leudado, está en voz pasiva. Significa, nosotros no nos podemos leudar a nosotros mismos, no podemos hacer cambios en nosotros mismos, pero esa situación externa, ese agente externo que es el reino de los cielos en nosotros, es el que nos afecta, es el que nos revoluciona, es el que nos cambia, es el reino de los cielos en nosotros, como aquí la levadura en la masa. Dice, todo fue leudado, en voz pasiva significa, fue leudada, no se leudó a sí misma. La masa fue leudada, la masa fue afectada por lo que se le puso. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? La levadura afecta de 2 formas, según lo que nosotros hemos visto hasta aquí, de 2 maneras. Primero, internamente, y después, en apariencia, externamente, ¿no? Lo primero que hace la levadura es afectar las propiedades de la masa. Decíamos, descompone el azúcar y los carbohidratos que están ahí en la masa. Los descompone, los afecta, porque así el reino de los cielos en nosotros, hermanos. Primero nos afecta internamente, nos cambia nuestra manera de pensar, nos cambia de adentro hacia afuera. Así es el reino de los cielos. Primero te cambia a ti, te transforma, hace un proceso dentro de ti y ya no eres la misma persona que eras antes. No lo eres, te ha cambiado. Y después, ese proceso interno que hizo en ti sale a la luz, como en la masa, porque después de ese proceso de descomposición que sufrió, ¿qué sucede? Inclusive hasta comienza a borbotear ahí la levadura en la masa, creció de tamaño y después se volvió un pan más esponjoso, más aromático y más sabroso. Afectó también externamente. El reino de los cielos te afecta primero adentro y después se deja ver hacia afuera. Esto es evidencia entonces, hermanos, del trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Esta levadura tiene que ver entonces con el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente, de aquel que cree al Evangelio. El Espíritu Santo lo primero que hace es trabajar dentro de nosotros y luego producir cambios que se ven hacia afuera, ¿cierto? Así es. Vamos a ver algunos pasajes para que lo veamos. El Espíritu Santo opera en nosotros lo que llamamos el nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Es el nuevo nacimiento. ¿Quién opera eso? El Espíritu Santo. El momento en el que nosotros creemos y el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida, se opera en nosotros el nuevo nacimiento. Ya no somos los mismos. Y comienzan a generarse cosas distintas en nosotros. Lo primero que comenzamos a notar, 1 Corintios 2:16, es que ya no pensamos como pensábamos antes. Ya no tenemos los mismos ideales, ya no tenemos las mismas metas, ya buscamos otras cosas. Apreciamos más lo espiritual que lo terrenal. Comienzan a generarse cambios. ¿Por qué? Como dice 1 Corintios 2:12, nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Por el Espíritu Santo, nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Amamos lo que Él ama, aborrecemos lo que Él aborrece, buscamos las metas que Él tiene para nosotros. Se hace un cambio en nosotros, en nuestras vidas. Y tenemos un deseo por la santidad que solamente el Espíritu Santo puede producir. Filipenses 2:12. A ver si les gano. Ya les gané. 2:12, la tercera parte. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Está hablando de ocuparse de la salvación. Y luego el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
O sea, el Señor pone en nosotros un deseo por la santidad, por cuidar nuestra salvación. ¿Quién pone esto? El Espíritu Santo. Produce en nosotros el deseo por la santidad. Los que somos hijos de Dios tenemos ese deseo por la santidad. Anhelamos la santidad. ¿Esto es algo natural en el hombre? Por supuesto que no. El hombre por naturaleza busca lo malo. ¿Y qué es lo que te hace buscar lo bueno? ¿Qué es lo que te hace buscar lo santo? El Espíritu Santo. Así es que esta parábola de la levadura apunta directamente a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que primero trabaja internamente en nosotros, haciendo que cambiemos, cambiando nuestra naturaleza de pecador a santo, de desobediente a obediente, de inservible a servicial. Dios cambia nuestra naturaleza. Ahora, ese cambio interno tiene que salir, verse hacia afuera. Por eso dice este pasaje, 2 Corintios 3:18. Dice que somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de su Hijo. Eso habla de transformación interna y externa, ¿no? Porque nos vamos transformando a la imagen de su Hijo. De tal manera que comenzamos a convertirnos en aquello que Dios pensó que fuéramos. Algo que Dios pensó para nosotros. ¿Qué es lo que Dios pensó para nosotros? En Mateo 5, versículos 13 al 16, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son. ¿Qué somos los creyentes? La sal de la tierra y la luz del mundo. Dos cosas poderosísimas que no pasan desapercibidas. Porque si pruebas un alimento, inmediatamente sabes si se le puso sal o no se le puso, o si se le puso mucha. La sal no pasa desapercibida. Ustedes son la sal de la tierra. Los que somos de Cristo, no pasamos desapercibidos, porque Dios nos ha cambiado, nos ha transformado para hacer su voluntad. No podemos pasar desapercibidos, como no pasaron desapercibidos los apóstoles en su época. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando, Hechos 17:6, llegó a una ciudad en donde dijeron: estos que trastornan al mundo entero ya llegaron acá. Estos que trastornan al mundo entero. ¿En qué nos convierte el Señor? A los que hemos recibido su reino, en gente que trastorna su mundo. ¿Por qué lo trastorna? Pues porque el mundo va bien a gusto a una dirección, hacia el pecado, hacia lo malo, y nosotros vamos contracorriente, trastornamos al mundo. Cuando Pablo predicaba el evangelio en una ciudad, la gente dejaba la idolatría. La gente quemaba sus ídolos y sus altares y sus imágenes de fundición, las imágenes de madera, las quemaba. Quemaba sus libros de brujería. La gente dejaba de asistir al templo de Diana de los Efesios. La gente dejaba de comprar los templillos de Diana que hacía ricos a la gente esta, ¿verdad? Como los que vendan aquí en el Santo Niño de Atocha. Y la gente que tiene esos negocios se quedaba pobre. Y comenzaban a arremeter contra el apóstol Pablo. Lo querían meter en la cárcel, lo querían matar, por supuesto, porque estaba trastornando su estilo de vida. El reino de los cielos nos convierte en gente que trastorna su mundo. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 10, dijo: yo no he venido a poner paz en estas familias, he venido a poner disensión entre el hombre y su hermano, entre el hombre y su padre, entre el padre y el hijo. El reino de los cielos trastorna nuestra vida, para bien, en el sentido de que nos revoluciona. Sí, hermanos, porque el reino de los cielos nos afecta, nos influencia. No podemos seguir siendo los mismos. Cuando el reino de los cielos ha llegado, nos tiene que cambiar de adentro hacia afuera. Primero trabaja con nosotros hacia adentro y después se nota el cambio. Por eso a los discípulos les decían: ustedes se nota que han estado con Jesús,
Se les ve en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Se les nota. Dios quiere, hermanos, leudar nuestra vida con su reino. Primero, nos enamora con el mensaje de la cruz. Luego, transforma nuestro interior con la presencia de su Espíritu Santo. Luego, quiere cambiar todo nuestro estilo de vida para que nos apeguemos a sus metas y propósitos. El reino de los cielos quiere transformar, quiere influenciar nuestra vida. El reino de los cielos es una influencia que transforma, que revoluciona. El que recibe el reino de los cielos no puede ser jamás a regresar a ser como era antes. Si realmente fuiste influenciado, no puede ser. Te conviertes en un ciudadano del reino de Dios que vive bajo las normas divinas. Te conviertes en un promotor del reino de los cielos y de sus valores. Te conviertes en un mártir que está dispuesto a dar su vida por causa de Cristo. Esto es lo que hace el reino de los cielos en aquellos que lo reciben. Un pequeño mensaje que logra una gran influencia. Así es el reino de los cielos. ¿Qué tanto te ha afectado a ti el reino de los cielos? ¿Ha cambiado tu vida? El cambio de vida es una evidencia de que lo has recibido. Acuérdate de eso. Entonces, deja que el Señor leude tu vida. Deja que el Señor influencie tu vida.